Buenas tardes con todos. Gracias por sintonizar Debates del Bicentenario organizado por el equipo de la Cámara Latinoamericana de Comercio. Mi nombre es Yanela Altuna, soy la conductora de este programa y hoy tenemos como invitados a los candidatos al Congreso Rómulo Mucho, que postula con el número 34 del partido Avanza País. Asimismo, el candidato José María Herrera, que postula con el número 29 de Fuerza Popular. Buenas tardes, candidatos. Muy buenas tardes, señorita Altuna. Buenas tardes, señorita Lincuna, también. Encantado de estar aquí esta tarde. Mucho gusto. Mucho gusto igualmente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero agradecerle al público por unirse a nuestra transmisión. Ahora quisiera explicar un poco el objetivo del programa y cómo va a ser la dinámica del debate, ¿de acuerdo? Primero, tenemos como objetivo brindar un espacio para que las personas puedan escuchar las propuestas de los candidatos a las elecciones 2021 y debatir diferentes puntos de vista de forma incisiva pero siempre respetuosa. La dinámica consistirá en 3 secciones de los temas más relevantes de este año, como lo son la salud, la economía y la política. Y finalizamos dando un espacio para que cada candidato formule una pregunta al contendor. Asimismo, invitamos al público a dejarnos sus preguntas en la sección de comentarios de la transmisión, pues estas podrían ser respondidas al final del programa por los candidatos. Asimismo, instamos a que los candidatos respeten los tiempos del debate, no interrumpan mientras el tiempo del contendor está corriendo para que el programa pueda desarrollarse de forma óptima. Yo voy a tener un cronómetro aquí controlando el tiempo y les daré esta señal cuando queden 20 segundos de su tiempo y esta señal cuando haya finalizado su tiempo. ¿De acuerdo? Correcto. Ahora sí, empezamos con la sección salud. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son 2 medidas que implementarían desde su posición como congresistas para mejorar el sistema de salud peruano, considerando que hemos visto que han habido fallas a raíz de esta crisis sanitaria que estamos pasando? Esta vez empezamos con el candidato Mucho, vamos a ir rotando quién empieza cada sección y tiene 2 minutos para responder esta pregunta. Puede empezar. Bien, buenas tardes con todos. Buenas tardes para José María y también para la señorita Janet que conduce este programa. Buenas tardes, ingeniero. En primer lugar, la primera medida que ayudaría, porque desde el Congreso no tenemos un poder así, sino son las medidas legales, sería cómo replantear la estrategia entre la parte de todo lo público con lo privado. En lo público, salud con MINSA, cada uno tiene su particularidad, uno tiene más presupuesto y también cada uno tiene su público, ¿no? Pero en estos casos de emergencia, yo creo que hasta desde un inicio se debió hacer de cuál era la capacidad de salud, cuál era la capacidad de MINSA para poder, digamos, replantear la estrategia para enfrentar el COVID. Y esto también, digamos, a la parte privada, ¿no? Respetando los fueros, respetando, digamos, toda la calidad que tiene el costo de la atención. Entonces, así hubiera tenido mejor capacidad de respuesta ante la avalancha, ¿no?, de contagiados, la creciente, digamos, y cómo atenderlos. Porque hoy prácticamente ha colapsado totalmente, médicos abatidos, enfermeras cansadas, colapsados. Claro, desde antes de la pandemia, ya nuestro sistema siempre fue precario, es que nunca los gobiernos le dieron importancia, la salud era muy importante. Segundo sería cómo fortalecer la cantidad de médicos, la cantidad de enfermeras, y que las camas UCI, que en este momento es un escándalo, ¿no? Es decir, cuántas camas hay en un país que realmente se preciaba de tener una economía sana, una economía no pujante, ¿no? Comparado, por ejemplo, con los países vecinos mismos. Es realmente de escándalo. Ahí nos damos cuenta pues que los gobernantes, los que han manejado el país. Y ahora, en plena pandemia, después ya casi, ya cerca de 10 meses, seguimos lo mismo. O sea,
no hemos aprendido la lección. Si viene ahora la segunda ola, prácticamente nos colapsa como país. Uno, que estamos mal en economía. Segundo, mal en salud. Bien, candidato, Realmente, acabó su tiempo. ok. Ok, muchas gracias. Ahora el candidato Herrera tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario al respecto. Puede empezar. Ok, el plan de gobierno de Fuerza Popular considera básicamente la construcción de 80 hospitales, el reforzamiento del personal de salud y un mayor financiamiento para el área de salud. Luego, ciencia y tecnología para la salud y algo muy importante, que es investigación y desarrollo, que es lo que más nos está faltando en salud. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Mucho tiene 1 minuto para replicar. Puede empezar. Totalmente de acuerdo. El conocimiento es lo que va a ayudar mucho a enfrentar cualquier tema. La ciencia y tecnología sí es una de nuestras prioridades también, pero no mediante la creación de un ministerio, sino de una agencia que rebase periodos de gobierno, autónomo, independiente, meritocrático y que sea una inversión mayor en función del PBI. Hoy ronda más o menos 0.12 desde hace muchos años. Habría que empezar con 0.5 y llegado a un momento quizás en 1% del Producto Bruto Interno para poder realmente reforzar lo que es el conocimiento en todo el sentido de la palabra. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora es el turno del candidato Herrera de responder la pregunta. Va a tener 2 minutos para elaborar. Puede empezar. Ya, entiendo que lo que hay que explicar son las fuerzas como vamos a trabajar para salud, en el área de salud, ¿cierto? Cierto. Perfecto. Bueno, como decía inicialmente, pues en el partido de gobierno Fuerza Popular, en nuestro plan de gobierno tenemos la construcción de 80 hospitales, el reforzamiento del personal de salud, el mayor financiamiento para el área de salud y la mayor importancia para la investigación, la ciencia y la tecnología, que es algo muy importante. Como una opinión personal, yo pienso que inclusive se debería estar creando un ministerio de ciencia y tecnología y de investigación, porque eso es lo que más necesita nuestro país, a diferencia de lo que está ocurriendo actualmente. Por ejemplo, pues veamos el caso de Brasil. Brasil tiene un ministerio que es de ciencia y tecnología e innovación, y nos falta a nosotros mucha investigación, mucho desarrollo en lo que es la investigación de todos aquellos problemas que tenemos en el país y particularmente en el área de salud. Es sumamente importante esta investigación. Por eso que en lo personal pienso que se debe priorizar la investigación y el desarrollo en salud, tanto para la creación de medicinas como para la investigación de vacunas del COVID. Bueno, el plan de gobierno, como podemos apreciar, ¿no?, considera que también el personal de médicos, técnicos, enfermeras debe ser capacitado y debe contratarse mayor cantidad de personal para poder cubrir el área de salud. Yo creo que esto es lo más importante que debemos tener en cuenta en el campo de la salud. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Mucho tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario al respecto de lo que acaba de comentar el candidato Herrera. Sí, permíteme, José María, ¿cuánto sería el presupuesto que le asignaría a este Ministerio de Ciencia y Tecnología, habida cuenta que en este momento prácticamente estamos colapsados? Y según cuánto es el presupuesto actual de salud, ¿a cuánto en todo caso aumentaría? Gracias. Bien, tiene 1 minuto para responder. Ya, no tengo en este momento la cifra exacta que figura en el plan de gobierno, pero de acuerdo a la indicación es que se va a incrementar el porcentaje del PBI que corresponde a salud, justamente teniendo en cuenta de que esta pandemia nos está obligando a incrementar los fondos para el área de salud. Exactamente no tengo la cantidad que se va a incrementar, pero va a ser un incremento significativo en función al porcentaje del PBI como se estila a usar en estos casos.
Bien, muchas gracias, candidatos. Eso es todo para la sección salud. Ahora seguimos con la sección economía. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían las medidas más importantes que tomarían para repotenciar la economía luego de que la segunda ola nos ha estado afectando en tal magnitud? Esta vez empezamos con el candidato Herrera. Tiene 2 minutos para dar su respuesta. Ok, gracias. Sabemos que en este momento lo más importante es la salud y la economía. Y ambos están íntimamente indexados, están sumados, integrados. Entonces, la reactivación económica es un aspecto fundamental, sobre todo para atender las necesidades del personal que pertenece a los sectores C, D y E, que debe ser nuestra principal preocupación, porque la pandemia no ataca por igual a todos los sectores, ataca más a los sectores que menos tienen. Por eso es que el plan de gobierno de Fuerza Popular considera la reactivación económica con la creación de 3 millones de empleos. Y aparte, estamos ofreciendo la generación de 100.000 millones de dólares para hacer frente a la reactivación económica en el caso del coronavirus. Y en cuanto al emprendimiento, ¿no? Estamos pensando crear 1 millón de MIPES, ¿no? Y un aspecto muy importante en la reactivación económica, y esto lo conoce bien el ingeniero Mucho, es la minería. La minería proporciona al Perú más del 67% de su economía. Por lo tanto, este tema es de suma importancia para Fuerza Popular. Y dentro de lo que es minería, un aspecto sumamente importante para lograr la reactivación económica es la solución de conflictos. Eso lo tenemos muy presente para poder lograr que nuestra gran minería pueda generar esta reactivación económica. Gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Mucho tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario al respecto. Puede empezar. Voy a comentar. Primero, para reactivar la... Bien, ahora sí retomamos después de las fallas técnicas. Y por favor, si podría repetir su comentario o pregunta, candidato Mucho. Sí, tenemos las cifras macroeconómicas realmente para llorar. De ser un país rico, una estrella, digamos, de crecimiento en Latinoamérica, hoy estamos colapsados. Vamos a caer 11.5% del PBI, vamos a retornar en la pobreza del 20 al 30%, vamos a perder alrededor de 4 millones de empleos, también la recaudación ha caído casi un 20%, las exportaciones, todas las cifras. Entonces necesitamos urgente reactivar los proyectos, fundamentalmente los de inversión pública, los de la inversión privada, que es casi un 80% 20 segundos. respecto a la pública, ¿no? Entonces hay que reactivar eso. Bien, muchas gracias. Ahora el candidato Herrera tiene 1 minuto para replicar. Puede empezar. Bueno, nosotros, como les dije inicialmente, tenemos concretamente planes para poder lograr la reactivación económica. Y uno de los principales planes, como dije inicialmente, era la generación de 100.000 millones de dólares a través de la titulación en el área urbana y en el área rural. Este plan detallado que se ha presentado incluye tanto las diferentes unidades que están en la costa, en la sierra y en la selva, tanto en el área rural como en el área urbana. Estos 100.000 millones de dólares se generan a través de la identificación de los diferentes predios urbanos y rurales, que con la titulación van a adquirir el valor que actualmente no tienen. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora es el turno del candidato Mucho de responder la pregunta sobre las medidas para repotenciar la economía. Tiene 2 minutos. En realidad tenemos las cifras, tenemos ya tabulado lo que hay que hacer en el Perú. En brecha de infraestructura tenemos alrededor de 120.000 millones de dólares dentro del corto y largo plazo. Y también en proyectos mineros tenemos alrededor de 60.000 millones. Sumados ambos, 180 más otros proyectos más,
tranquilamente podríamos hablar de casi 200.000 millones que podríamos invertir en los próximos 10 años, lo cual generaría alrededor de 1,5 millones a 2 millones de empleos entre directos e indirectos para el país. O sea, ya está identificado, al menos en minería totalmente. Hay proyectos que mañana pueden salir siempre y cuando el Estado dijera, yo en este momento declaro de interés público. Asimismo, dentro de las inversiones públicas, también los proyectos ya están tipificados, ya están cuantificados, ¿no? Como son las APPs, como son los M2M, G2G, el PMO, todos los instrumentos que han llegado al país para acelerar de una manera. O sea, ¿qué estamos hablando? También, de otro sentido, también tenemos para mejorar, para la inversión de los pequeñitos, ¿no? Pero para eso tenemos que crear choque de oferta, choque de demanda, como dicen los economistas, ¿no? Abrir mercado, pero para abrir mercado necesitamos generar trabajo para que exista dinero en la bolsilla de la gente. En ese sentido, lo tenemos muy avanzado, como avanza país, de cómo reactivar la economía para el país, para no solamente reactivar lo que había antes, sino empleos nuevos, inversiones nuevas, que es lo que el país necesita para encontrar pre-pandemia y luego enrumbar en los años que viene, digamos, a las tasas de 4.5 o 5% de crecimiento anual. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Herrera tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario al respecto. Puede empezar. Ya. Bueno, yo quería hacer un comentario en el sentido de que en Fuerza Popular veo que se está tratando de reactivar la economía. Si bien es cierto, nosotros no somos keynesianos, pero sí tenemos una política económica, social de mercado, en la cual creemos que es necesario que el gobierno invierta en mayor proporción, prácticamente la inversión pública, la inversión interna. Eso va a originar mayor cantidad de trabajos y, como decía inicialmente, vamos a lograr 3 millones de empleos y el emprendimiento que se va a lograr a través de 1 millón de MIPES. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Mucho tiene 1 minuto para replicar. Sí, muchas partes coincidimos. Quienes saben de trabajo, quienes saben de cuánto hay que invertir por puesto de trabajo que difiere de cada actividad, en electricidad, que generalmente genera 1,5 millones de soles por año de inversión por puesto de trabajo, y minería estamos hablando de casi 400.000 soles, y donde se necesita, la menor inversión es el comercio, estamos hablando de 12.000 a 14.000 soles anuales para generar un puesto de trabajo. Así que viendo estos indicadores fácilmente podemos identificar dónde es que podemos invertir, dónde podemos orientar y relanzar, digamos, para una inmediata reactivación de la economía. Si sabemos los números, los indicadores y de dónde financiar, ¿no?, para poder reactivar, creo que está dicho. El Perú todavía sigue gozando, aún así que está quebrado, sigue gozando cierta estabilidad, ¿no?, económica para poder atraer inversiones. Bien, muchas gracias, candidato. Eso ha sido todo por la sección de economía y ahora seguimos con la sección de política. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su posición frente a la facultad constitucional que tiene el Congreso para vacar por incapacidad moral permanente al presidente de la República? Esta vez empezamos con el candidato Mucho y tiene 2 minutos para dar su respuesta. La verdad es que ha habido uso y abuso, digamos, del uso legal de los instrumentos para poder, digamos, vacar al presidente, ¿no? Realmente no merecía mayor debate, mayor análisis de costo-beneficio, y creo que el Congreso se ha irrogado poderes mayores del que se le atribuye. De manera que tiene que ser mucho más consensuado, analizado. Mira a lo que nos ha conducido desde la vacancia o la renuncia, diríamos, porque iba a ser ya vacado Pedro Pablo Kuczynski. Nadie le eligió al señor Vizcarra. Claro, fue como vicepresidente, pero quien lo luchó fue PPK.
PPK debió terminar su gobierno, debió más bien ser fortalecido con los equipos, con su equipo de gobierno para terminar. Y esto ha traído digamos, la crisis de gobernabilidad terrible para el país, porque el señor Vizcarra sí ha hecho, probablemente pasa a la historia, como el peor presidente de la historia del Perú. Habrá que preguntarle en este gobierno, desde el quinquenio, que ningún hospital, ningún colegio, ninguna obra, y se han gastado ingentes recursos. Estamos calculando alrededor de casi 500.000 millones de soles y algo más que ha sido gastado en los presupuestos. Alrededor de 600.000 millones de soles que ha sido lo que se ha gastado en el quinquenio. Y para saber dónde está ese dinero, ¿no? O sea, terriblemente. Es una verdad que duele demasiado. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Herrera tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario respecto a lo que acaba de mencionar el candidato Mucho. Puede empezar. Gracias. Respecto a la vacancia por incapacidad del presidente de la República, yo creo que se ha fallado, no hemos tenido en cuenta un aspecto que es sumamente importante. Es el tema de la majestad de la autoridad del excelentísimo señor presidente de la República. Hemos fallado en eso. No nos hemos fijado en que la autoridad del presidente de la República es grande y no puede ser sujeto de maltrato, ni se le puede menoscabar, porque no existiendo pruebas contundentes, se le ha inculpado, se le ha culpado, se le ha sentenciado, ¿no? Y eso no puede ser. El presidente debe tener un espacio, un gran espacio para poder maniobrar. Tal vez existan indicios, pero mientras no se tengan pruebas contundentes, no se puede menoscabar esa majestad de la autoridad. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Mucho tiene 1 minuto para replicar. Sí, efectivamente, no puede ser vacado como un juego cualquiera. Estamos hablando del gobierno, de la gestión de un país que marchaba en tránsito con un crecimiento aceptable, pero ya en decaída en los últimos años, pero que todavía ese crecimiento no se había traducido, digamos, en la mejora de la calidad de vida, o sea, en el desarrollo humano, ¿no? O sea, estábamos en medio camino, pero ahora nos hemos ido al hoyo, del hoyo que estuvimos hace muchos años. Eso va a doler mucho salir adelante. De acuerdo, volvemos con los candidatos después de esta pausa. Y ahora es el turno del candidato Herrera de contestar la pregunta sobre la facultad de vacancia al presidente de la República. Tiene 2 minutos para contestar. Gracias. Al respecto, pensamos de que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo se supone que tienen el mismo poder para poder negociar, para poder verificar la marcha de la nación. El Congreso tiene la gran facultad de representar a toda la opinión pública del país y por lo tanto tiene una grave responsabilidad para poder verificar, controlar, supervisar y fiscalizar al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el Congreso está en la obligación de seguir de cerca al presidente. Pero, como decía inicialmente, no se debe menoscabar en ningún momento la majestad del cargo. Esa majestad es sumamente importante porque debe entenderse en todo momento que el cargo de presidente es honorífico. Antes que un cargo económico, es decir, sujeto a una remuneración económica, es un cargo de honor. Por lo tanto, hay que darle al presidente la ventaja en el caso de incertidumbre, hay que darle el beneficio de la duda. No debemos actuar precipitadamente, como en este caso, para vacarlo, y menos aún cuando se trata de apetitos personales o intereses de grupo, como se ha podido apreciar. Esa es la principal razón, tal vez,
por la cual ha habido una gran indignación popular. Eso no se debe volver a repetir jamás. El presidente del Congreso debe ser una persona magnánima, una persona que tenga la suficiente paciencia y seriedad para poder actuar. Muchas gracias, candidato. Ahora es el turno del candidato Mucho de hacer una pregunta o comentario al respecto de lo que ha mencionado el candidato Herrera. Puede empezar. Sí, comparto en parte, pero lo más importante hoy es cómo rescatamos la credibilidad, la confianza del ciudadano hacia sus políticos, en este caso del Parlamento, un Parlamento cada vez venido a menos, cada vez con menos aceptación y cada vez con, digamos, con serios cuestionamientos, porque solo van a trabajar para sus intereses. Y obviamente tiene que trabajar para bien del Perú con el Poder Ejecutivo y no estar en constante confrontación para llevar al país al caos, que es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Hoy creo que es una profunda reflexión para cambiar esto. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Herrera tiene 1 minuto para replicar. Bueno, justamente con respecto a ese tema de la vacancia, más allá de la indignación popular, lo que deberíamos hacer es crear mecanismos que aseguren que esa actuación del Congreso sea coherente con la situación. Yo creo que en este caso ha faltado justamente esa coherencia, o tal vez ha faltado mayores normativas para poder tener una actuación adecuada a la situación en este momento, de ese momento. ¿No? Eso es lo que tal vez habría que complementar a través de reglamentaciones del artículo correspondiente de nuestra Constitución. Muchas gracias, candidato. Eso es todo para la sección política. Ahora continuamos con la sección Knockout, en la que cada candidato le podrá hacer una pregunta a su contendor. Esta vez puede empezar el candidato Mucho realizando una pregunta de tema libre al candidato Herrera. Tiene 1 minuto. Bueno, José María, si fueras congresista, ¿qué harías en el caso, por ejemplo, del Brain? ¿Cómo se podría, digamos, de una vez por todas desaparecer este famoso Brain que pasa gobierno tras gobierno y no existe capacidad, por ejemplo, para poder, ¿no?, derrotar el terrorismo y relanzar la economía de toda esta zona, realmente casi como una zona libre hoy, ¿no?, en el territorio peruano? Bien, tiene 2 minutos para responder. Gracias. Yo pienso que el problema del BRAE tiene una fácil solución. Y esa solución pasa por 2 aspectos muy importantes. Primero que nada, mejorar la situación económica de esas poblaciones. Esas poblaciones viven en una situación paupérrima, de pobreza extrema. He tenido la oportunidad de estar en esa zona, en San Francisco, en Pichari, donde se vive de una manera muy precaria. Entonces, el narcotráfico rápidamente se apodera de esas personas y crea las condiciones para poder crecer por medio de la droga. Es decir, esas poblaciones crecen porque la droga les da una economía suficiente para poderse desarrollar. Si nosotros, como se está haciendo actualmente, se está creando infraestructura, se están haciendo carreteras, se están haciendo colegios, hospitales, se están creando las condiciones para mejorar la vida de esas poblaciones, esa es la mejor solución para el problema del BRAE. Lógicamente que también está la acción punitiva de las fuerzas del orden, que van a ayudar a mejorar la situación de seguridad, indudablemente. Con el tiempo tendrá que desaparecer ese problema con la acción cívica del mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y también tiene que entenderse de que este es un problema que tiene una raíz extraña, extranjera.
viene de Estados Unidos porque Estados Unidos compra la droga. Estados Unidos también debe ayudar a resolver ese problema. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Herrera tiene 1 minuto para hacer una pregunta de tema libre al candidato Mucho. Puede empezar. Ingeniero Mucho, usted y yo somos tecnólogos. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué haría usted con el satélite peruano que está girando año tras año en el Perú prácticamente sin uso? ¿Y cuál sería el uso que usted le daría a ese satélite que ha costado 200 millones de dólares y no está siendo debidamente utilizado? Bien, muchas gracias. Tiene 2 minutos para responder. Realmente es un activo desperdiciado que en su momento posiblemente tuvo gran algarabía tener un satélite, cuando el satélite debe ser la herramienta fundamental para identificar todo, tanto en la exploración, tanto de hidrocarburos, de minería, para la ubicación de los terrenos superficiales como para aptos para la agricultura, el ordenamiento territorial que tanto hablamos, la delimitación de las cuencas. Realmente daría una herramienta espectacular para poder desarrollar todo el territorio peruano, tanto en el diseño de carreteras, en el diseño de ferrovías, en todo lo que concierne la interconexión, tanto de infraestructura como también de todo lo que corresponde, digamos, a los asentamientos humanos. Por ejemplo, cómo poblar donde está despoblado, ¿no? O sea, ayudaría mucho, digamos, a replantear el diseño del territorio peruano, porque como sabemos, ha habido mucha migración del campo a la ciudad. Hoy día prácticamente el campo va quedando despoblado y hoy se están concentrando en las grandes urbes, especialmente las grandes ciudades como Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, donde ya no cabe uno más. Las ciudades ya no cabe, no hay que reforzar, repotenciar. Yo decía en un artículo en Gestión que había que reforzar los retornantes, por ejemplo, para que puedan desarrollar toda su economía en su plena escala con apoyo del gobierno, obviamente, ¿no? Y también un apoyo internacional para poder, digamos, poner en acción, ¿no?, toda la potencialidad que tiene nuestro territorio por ser un país megadiverso. Bien, muchas gracias, candidato. Hemos llegado al final de la sección Knockout y al final del programa, pero no queremos terminar sin darle espacio a los candidatos de responder una pregunta que nos ha llegado por los comentarios del público. De nuevo, como similar a la sección anterior, en esta parte no habrá réplica, solamente tendrán 2 minutos para exponer su posición. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo fomentaría el desarrollo de capacidades para el análisis de riesgos y medición de la corrupción en distintas entidades del Estado? Empezamos con el candidato Herrera. Tiene 2 minutos para responder la pregunta. Muchas gracias. Yo quería decir algo muy personal. Y todos mis compañeros conocen, jamás he copiado en un examen. Y si no fuera así, cualquiera de mis compañeros podría denunciarme. Sin embargo, yo digo lo siguiente. ¿Qué tanto hablamos de corrupción? Primero veámonos por dentro nosotros. Si queremos que termine la corrupción, bueno, comprometámonos firmemente a no ser corruptos. Que nuestros hijos vean que pagamos completamente un pasaje. Que nuestros hijos vean que no le pagamos al policía. Que nuestros hijos vean que llegamos temprano al colegio. Pero no digamos que tal o fulano es corrupto. Todos somos corruptos. Empecemos por nosotros mismos a ser no corruptos. Cuando nosotros mismos nos propongamos no ser corruptos, cambiará el país. De manera que, mientras tanto, debemos ser y tratar de mejorar nosotros mismos para evitar la corrupción. Yo creo que con el tiempo se podrá entender esta forma de ver la corrupción y evitar de que echemos la culpa a otros sin mirarnos a nosotros mismos. Primero veamos nosotros y digamos, no seamos corruptos, que nuestros hijos no sean corruptos, que nadie sea corrupto. Solo así el país cambiará. Bien, muchas gracias, candidato.
Ahora el candidato Mucho tiene 2 minutos para responder la misma pregunta. ¿Desea que la repita? Sí, sí, lo sé. Bueno, la corrupción es lo más perverso, criminal que existe. Roba el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Las cifras son escalofriantes. Si leemos la corrupción, la historia de la corrupción de Alfonso Quirós, ¿no? Y también ahora el último informe de la Contraloría, ¿no? Sabemos que la corrupción se lleva alrededor del 15 al 20% del presupuesto nacional cada año, ¿no? En ese sentido, yo creo que el primer paso para la corrupción, comparto que debe ser desde el hogar, desde la niñez, ¿no? Pero sí tiene que ser empezar de la autoridad. En la autoridad del presidente de la República, ministros, congresistas tienen que dar el ejemplo. Desde ahí tiene que partir el ejemplo. En este caso, Rómulo Mucho jamás ha sido corrupto. Jamás, no estamos involucrados en ningún caso. Y yo creo que siempre he dicho, tiene que ser blancura total. Ese momento será el ejemplo, la autoridad para disciplinar a otros, para cortarle la mano, para hacer cualquier medida disciplinaria que se pueda aplicar. Y medidas que se apliquen, no que apelen y luego venga la impunidad y hoy mismo el Poder Judicial, todos los poderes del Estado prácticamente corruptos, y no solo eso, sino también ha llegado a la parte privada, porque para un corruptor para un corrupto hay un corruptor, ¿no? Y si entendemos eso, yo creo que paulatinamente podríamos ir reduciendo, digamos, esto de la corrupción. Para mí es perverso, criminal. Con ese dinero que se va en la corrupción podríamos haber resuelto, cerrado todas las brechas, las desigualdades, tanto en salud, en educación, en infraestructura y en todo lo que padece nuestro país. Bien, muchas gracias, candidato. Eso ha sido todo. Desde la Cámara Latinoamericana de Comercio queremos darle las gracias a ambos candidatos por participar en este debate. El candidato Rómulo Mucho, número 34 del partido político Avanza País, y el candidato José María Herrera, número 29 del partido político Fuerza Popular. Si desean dar algunas palabras de despedida al público, puede empezar quizás el candidato Mucho. Efectivamente, le deseo muchos éxitos a José María, porque creo que es un ciudadano honesto, un ciudadano trabajador. En mi caso, también lo soy, ¿ya? Y les pido al público que conmigo sí va a ganar, porque somos de trabajo, somos surgidos desde abajo hacia arriba, entendemos cómo se genera la economía, porque también soy empresario, profesor por más de 20 años, profesor universitario, y creo que mucha gente me conoce. Rómulo Mucho, palabra de honor. Quisiera me apoyen este 11 de abril, marcando el número 34 del tren del progreso, tren de alta velocidad. Yo les digo siempre, embárcate y te bajas en la estación 34. Así que, palabra de honor. Mi voz será tu voz será mi voz en el Congreso de la República. Bien, muchas gracias, candidato. Ahora el candidato Herrera. ¿Algunas palabras? Muchas gracias. Mi propuesta está en este pequeño libro que se llama La magia del real estate. Aquí, en esta propuesta, digo cómo el Perú puede lograr 100.000 millones de dólares en el corto plazo para reactivar la economía perdida por el coronavirus. Agradeceré que marquen el 29 de Fuerza Popular para poder hacer en el Congreso que cambie nuestra política. Vamos a hacer cambios de la política y vamos a hacer que el Congreso sea un digno representante de la opinión pública del Perú. Gracias. Muchas gracias, candidato. Asimismo, quería agradecer a todas las personas conectadas en nuestro en vivo en Facebook. Queremos invitarlos a seguir nuestra fanpage para que puedan ver los siguientes debates que habrán durante esta semana y las próximas semanas. De la misma forma, invitarlos a informarse sobre los candidatos
y los planes de gobierno de cada partido para que tomen la mejor decisión estas elecciones 2021. Mi nombre es Yanela Altuna, muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo programa de debates del Bicentenario. Muchas gracias.